Equipaje. Mientras tengamos cosas, encontraremos las formas de llevarlas con nosotros. El equipaje comenzó siendo grande, pero se hizo más pequeño, portátil. Ahora una persona puede llevar más cosas que nunca. Cosas importantes como ropa, artículos de aseo, perros de lujos pequeños, ya sabes, necesidades. Pero lo que es asombroso es cuántas cosas arrastramos que no necesitamos y no nos gustan. Cosas que viajan con nosotros, que nos ponemos y que nos envuelven. Cosas como la ira. ¿Qué es lo que te pasa? Adicción. Comer en exceso. Y gastar de Era más. increíble, había una estupenda oferta, no podía creerlo. Nosotros llevamos antiguas relaciones Ni siquiera amorosas. sé lo que vi en ti. Tú ni sabes vestirte. Y yo. Preocupación. Falta de perdón. Y egoísmo. Yo creo que es una idea genial, ¿no crees? Me encanta. Nos lleva a hacer preguntas como, ¿por qué hice eso? ¿Cómo llegué hasta aquí? ¿Y qué hice mal? Porque estas cosas son pesadas, son abultadas Lo siento. y hacen todo en lo la siento. vida más difícil. En especial, las relaciones. Es posible que no sepas de dónde vinieron y cómo llegó a ti. Pero hay una sola manera de lidiar con el equipaje. ¡Lánzalo! ¡Tíralo! Tan solo suéltalo. Suena fácil, pero no lo es. Si llevas algo por mucho tiempo, sentirás que es parte de ti. Tú te alejas, pero en un minuto después está de vuelta en tus manos. El equipaje es complicado. Tienes que seguir tirándolo, seguir lanzándolo, seguir soltándolo, para que puedas apoderarte de algo mejor. Dios es lo mejor para tu vida. Y para ello, tú vas a necesitar ambas manos. Nosotros corremos más rápido, amamos más profundo y vivimos más claro cuando soltamos todo el equipaje. Sabes que nuestra vida a menudo necesita ser librada de equipaje. Yo creo en mi corazón que durante esta época de Navidad hay muchas personas que llevan mucho o demasiado equipaje. Por eso quiero comenzar una serie titulada Navidad en casa. Cuando pensamos en gente que llevan equipaje, lo primero que tenemos que hacer es mirar a la gente que salen del mall. Yo me reía porque mi hijo me dice que acompañó a su novia y a su mamá y tenía tanto equipaje que casi no podía cargarlo hacia el carro. Y sabe, cuando yo miro esto, hay mucha gente que a menudo piensan que el equipaje que ellos consiguen con las cosas materiales que compran van a llenar el vacío de su corazón. Pero la realidad es que hay muchísimas personas que, a pesar de que su equipaje aumenta, a pesar de que sus cosas materiales aumentan, lamentablemente el interior de su vida sigue con el mismo vacío. Hay muchas personas que celebran la Navidad en parques de diversión como Disney World y festejan y celebran y se gozan. Hay otros que van a la discoteca para bailar bajo la voz famosa de un artista. También se encuentran otras personas que pagan taquillas exitosas o muy costosas para poder ver una obra de teatro en épocas de Navidad. Pero la realidad es que todas estas personas, en su mayoría, cuando llegan al día siguiente por la mañana, sienten exactamente el mismo vacío que sintieron antes de participar de esas cosas. Hoy quiero hablar de un personaje bíblico que también era rico, un personaje bíblico que también experimentó las mejores fiestas, las obras de teatro más famosas y más conocidas, que posiblemente saludó a los hombres más importantes de aquella época. Pero a pesar de que su equipaje, su bagaje, su nombre, su popularidad, su fama, nada de eso le pudo llenar el vacío que estaba en su corazón. Lo único que logró cambiar realmente su vida fue cuando celebró su primera Navidad en casa. De hecho, cuando celebró su primera Navidad en casa, su vida dio un torno de 180 grados y las cosas comenzaron a cambiar. Aquellos que lo odiaban ya no lo odiaban más. Aquellos que lo conocían ahora lo desconocían.
porque sus palabras, sus acciones eran totalmente contrarias a lo que antes él vivía. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que ocurrió el cambio? Déjame decirte que lo que hizo el cambio en la vida de esta persona fue que él invitó a Jesucristo y celebró su primera Navidad en casa. Estoy hablando de una historia conocida. Y lo triste es que nosotros como cristianos muchas veces perdemos la bendición de la historia porque nos es tan conocido y tan familiar que no nos detenemos a ver qué es lo que Jesús nos está diciendo a través de esta enseñanza. Pero hoy quiero ayudar, hermano, para que podamos ver con cuidado lo que la Biblia nos enseña en la vida de una persona que celebró su primera Navidad en casa. Si tiene su Biblia, busque el libro de San Lucas, capítulo 19. Y vamos a estar estudiando los primeros 10 versículos. Lucas 19, versículo 1 dice: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Ahora, qué interesante, parece como que esto era una casualidad que Jesús iba pasando por aquel lugar, pero yo estoy convencido en mi corazón que había un propósito. Jesús había trazado su ruta conociendo quiénes iban a estar en ese lugar, en ese día específico. Dice, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos, y dice, y era rico. Dice que procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. A Zaqueo lo conocemos desde chiquito, ¿verdad? Porque cantamos la canción, Zaqueo, bájate de ahí porque a tu casa quiero ir. Desde pequeños cantamos la historia, pero realmente yo no creo que hemos comprendido con profundidad, con claridad, la enseñanza que Dios quiere darnos. Cuando hablamos de Zaqueo, estamos hablando de una persona extremadamente rica, una persona que extorsionaba a otros y por extorsionar a otros realmente se hizo rico. No era solamente uno que extorsionaba a otros y le cobraba más impuestos, sino era el jefe de los extorsionadores. Era el más malo de los malos, el que le enseñaba y educaba a aquellos cómo robar, cómo quitarle a aquellas personas más de lo que tenían que quitarle cuando le cobraban impuestos. Sin embargo, la Biblia nos enseña que en medio de ese proceso algo surgió en el corazón de este hombre. Las riquezas que tenía en casa, los lujos que tenía en la casa ya no eran suficientes. Las extorsiones, por más grandes que fueran, ya no llenaba el vacío que había en su ser. Algo tenía que ocurrir y él sabía que había un cambio interno que tenía que suceder para que él pudiera experimentar verdaderamente el gozo que él tanto anhelaba. Y yo creo en mi corazón que Jesús sabía exactamente con respecto a eso y por eso Jesús pasa por aquel lugar. Ahora observe que dice el versículo 3 que él procuraba ver quién era Jesús, pero no podía. Cuando dice que él procuraba ver a Jesús, pero no podía, yo pienso, hermano, y reflexiono, me doy cuenta que esa historia sigue ocurriendo. En el caso de Zaqueo, él no podía ver a Jesús porque era muy bajo de estatura, pero se levantó en un árbol y de allí pudo ver a Jesucristo. Ahora, cuando yo miro esa frase que quería ver a Jesús pero no podía, no puedo dejar de pensar, hermano, que esa historia se repite hoy en día. Cuando mucha gente que están agobiadas quieren ver a Jesús, a veces no pueden verlos. A veces no pueden ver a Jesús. ¿Sabe por qué? Porque lo único que pueden ver es el bagaje, es el equipaje que nosotros estamos cargando. Son las muchas compras que hacemos el día de Black Friday. Es cuando realmente estamos ocupados con tantas cosas materiales que se nos olvida hablar del verdadero mensaje de la Navidad. Es cuando nosotros mismos hemos sido tan consumidos por la sociedad y la cultura, las tradiciones, que olvidamos el significado genuino de lo que es celebrar Navidad en casa. Y yo creo en mi corazón que nosotros como iglesia a menudo somos culpables de que la gente no pueda ver a Jesús. Así como Zaqueo no podía ver a Jesús por la multitud, yo creo en mi corazón que el demasiado equipaje, el mucho equipaje, los muchos títulos, las muchas horas invertidas en cosas distintas que van contrarias a proclamar el evangelio de Jesús, en cosas vanas, e impiden que gente pueda realmente conocer a Jesús. Cuando nosotros pensamos, hermanos, en llenar y traer gloria a Jesús, tenemos que pensar que tenemos que hacerlo
con nuestra boca, con nuestras acciones y de forma intencional. Zaqueo solo pudo ver a Jesús cuando se levantó por encima de la muchedumbre. Y quiero decirte que tú y yo tenemos una responsabilidad de poder hacer que otros vean a Jesús cuando nosotros lo levantamos por encima de las tradiciones, por encima de la cultura, por encima del materialismo, por encima de nuestras propias ideas preconcebidas. Tenemos que ser intencionales, hermanos, en nosotros cultivar y realmente quitarnos el equipaje que impide que otras personas puedan ver a Jesús. La Navidad no tiene nada que ver con regalos. Hoy en día han mercadeado la Navidad para hacerlo ver como si fuera eso Navidad. La Navidad tiene que ver solamente con no regalos, sino con un regalo: Jesucristo. Él fue que dio su vida. Él fue que vino siendo Dios, se hizo hombre y regaló su vida, la puso en una cruz para darnos salvación a nosotros. La Navidad no tiene que ver con llenarnos de regalos ni equipaje, por el contrario. La Navidad tiene que ver con soltar el equipaje. Si usted no me cree, vea conmigo lo que la Biblia dice en San Mateo capítulo 11 versículo 28. Dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Y yo le añadiría de equipaje. Venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Esa es la invitación de la Navidad. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque ya no llevan tanto equipaje. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Jesús no vino a traer más carga, Él vino a aliviar el equipaje. Hay gente que cargan con heridas del pasado tan profundas y el equipaje está lleno de rencor, de odio. Hay gente que no puede reconciliar las relaciones, por lo tanto no viven en paz, y su equipaje pesa mucho más de lo normal. Pero no es necesario. Jesús vino a quitar la culpa del pecado, la culpa por no haber perdonado a alguien. Jesús vino a sanar corazones quebrantados, para dar vista a los ciegos, para libertar a los oprimidos. Pero es necesario que nosotros le entreguemos nuestro equipaje. Por eso la invitación de Jesús es: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Zaqueo necesitaba aligerar su equipaje. Zaqueo necesitaba realmente tener un encuentro personal con Jesucristo. El día que Zaqueo celebró la Navidad en casa, descubrió tres cosas que son las que quiero compartir con usted hoy. Tres cosas que Zaqueo descubrió cuando celebró la primera Navidad en su casa. Número uno, él descubrió que la Navidad en casa es personal. La Navidad en casa es personal. Vea conmigo Lucas 19, versículo 4. Dice: y corriendo delante subió un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar Jesús por allí. Y cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo. Ahora note ahora mismo, lo primero que Jesús hace, él está para ver a Jesús, y ahora me imagino que la sorpresa que él recibe es inmensa. Porque en vez de él llamar a Jesús, Jesús lo ve del árbol y lo llama de manera personal y le dice: Zaqueo. Así es Jesús que tú y yo le servimos. Escúchame claro, había una multitud de personas siguiendo a Jesús al punto que Zaqueo no podía verlo, pero Jesús sí podía verlo. Y no solamente podía verlo, pero Jesús lo hace personal. Y escúchame claro, yo no sé cómo tú llegaste a la casa, pero Dios es un Dios personal. Dios es el Dios que le ministra a las multitudes, pero también es el Dios que te llama por tu nombre, que conoce exactamente la carga del equipaje que estás llevando, que conoce cómo te encuentras hoy en día, pero más importante, quiere aliviar tu carga, quiere cambiar tu lamento en alegría, en baile, en gozo, quiere darte el verdadero sentido de lo que es celebrar la Navidad en casa. Él le dijo: Zaqueo, lo llamó de manera personal. Dice: date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Cuando dice date prisa, la palabra en original griego significa, hermano, desear fervientemente. Escúchame claro. Cuando Jesús le está diciendo: Zaqueo, date prisa, no es hurry up. No significa get down there quick. No, está diciendo: yo espero que la respuesta a mi llamado sea un deseo ferviente en tu corazón. Hay gente que se dan prisa.
a responder al llamado de Jesús, pero no lo hacen con un corazón ferviente, con un deseo sincero de que tienen hambre y sed de justicia, donde en su corazón realmente existe, hermano, la necesidad genuina de Dios. Algunos se acercan solo cuando Dios les va a dar algo material, pero no desean fervientemente a Dios mismo. Por eso cuando Jesús le habla a Zaqueo, le dice, date prisa. Para Zaqueo eso significaba, asegúrate que cuando tú desciendes de ese árbol, lo haces con un deseo genuino, real y que sale de tu corazón. No porque yo te invito a que bajes del árbol, sino que sea un deseo ferviente en tu corazón de responder. Ahora Jesús le dice, porque es necesario que yo pose hoy en tu casa. Escúchame, estamos hablando de un Dios personal. Jesús había posado, reposado, descansado, entrado a muchísimas casas. Y en todas ellas había impactado, transformado, tocado la vida de alguien. Pero Jesús no se conformaba con ir a algunas casas. Si Jesús hubiese tenido el tiempo, hubiese entrado a todas las casas. Y yo creo en mi corazón que eso es lo que está tratando hoy en día, de entrar a la casa. Si tu hijo está enfermo de una enfermedad de muerte y tu vecino tiene un hijo que está enfermo con una enfermedad de muerte y Jesús entra y lo sana y le salva de la muerte, esa familia se goza. Y yo me imagino que tú te gozas también porque salvó a su hijo. Pero ¿qué sucede si Jesús no se detiene en tu casa? ¿Qué sucede si ese Jesús que se paró en la casa del vecino no se toma el tiempo para llegar a tu casa? ¿Cómo tú te sentirías? Aquí vemos a un Jesús que sí le importa la vida individual de las personas. Un Jesús que ama no solamente la multitud, sino un Jesús que llega de manera personal a la casa. Y déjame decirte, iglesia, tú y yo que tenemos que entender que Jesús quiere reposar en la casa. Y si tú estás con nosotros hoy, no escuchas por esta grabación, escúchame claro. Jesucristo también quiere reposar en tu casa. Lo ha hecho en multitudes de hogares. La Navidad llegó a las casas y sabe, cuando llegó su vida fueron transformadas. Hoy hay gozo genuino y real en la vida de aquellos que le hemos abierto la puerta para que Jesús pose en nuestra casa. Pero tú también tienes que hacerlo. Tú tienes que responder a ese llamado. Cuando habla de una Navidad en casa, hermano, hablamos de una Navidad personal. Esto significa que nuestra vida pasada no es un secreto. Nuestro pecado es personal. A veces lo vivimos de manera privada, otras veces, como el caso de Zaqueo, se vive de manera pública. Todo el mundo sabía que Zaqueo era un ladrón, un usurpador, un avaro, una persona que dañaba multitudes, que le cobraban más impuestos que lo que tenía que cobrar para enriquecerse. Era público. Y por lo tanto recibía el rechazo de la comunidad. Pero sabe, yo creo en mi corazón que los peores pecados no son los que son públicos, sino los que son privados. Los que a veces callamos y lo llevamos como un equipaje, como un bagaje, y nadie lo sabe más que Dios. Y nos consume, nuestros huesos se ponen secos y ya no hay alegría, ya no hay gozo, ya no hay propósito de vivir. ¿Por qué? Porque el equipaje es tan fuerte. Ahora, ¿sabe cuán personal? Escúchame claro. Fue el llamado de Jesucristo. Usted no va a poder entender lo profundo que esto tocó el corazón de Zaqueo hasta que usted entiende lo que significa el nombre de Zaqueo. El nombre de Zaqueo significa puro, justo y santo. ¿Te imaginas? Zaqueo puro, justo y santo. No way. Cuando Jesús lo está llamando, Jesús es el puro, Jesús es el santo. Y está llamando a Zaqueo y declarando algo que él no es. Por el propósito de Jesucristo era hacerle ver su condición. Y no fue muy difícil porque ya Zaqueo la conocía. De hecho, Zaqueo estaba buscando a Jesús. Zaqueo tenía la intención y se acercaba, hacía todo lo posible porque él deseaba cambiar su condición. Él trató todas las cosas que tratan los famosos, los ricos, el mundo, las cosas materiales, los placeres sexuales. Todo lo que había en el menú lo trató, pero nada podía llenar el vacío que había en su ser. Zaqueo se llamaba puro, justo y santo, pero él sabía que su vida no igualaba su nombre. Pero Jesús venía a posar en la casa de Zaqueo.
Jesús decía, es necesario, Zaqueo, que yo alinee tu nombre con tu vida práctica. Iglesia, Jesucristo quiere alinear tu nombre porque tú también te llamas santo. Dice la palabra que somos santo, pueblo adquirido por Dios, también separado. Pero cuando nuestra vida está alejada, no está alineada con el nombre que Jesucristo nos ha dado, Jesús quiere venir Navidad en casa. Quiere traer la vida práctica de la Navidad, el poder sobrenatural de Dios a tu casa para alinear tu vida con lo que tus palabras dicen. Para alinear tu vida con lo que la Escritura dice que tú eres. Eso es celebrar Navidad en casa. No es obtener regalos. Yo recuerdo ocasiones cuando mis padres con 8 hijos no podían darnos regalos. Hubieron navidades que no recibí regalo. Hubo navidades que recibí un regalito de esos de 50 centavos. Con eso me gozaba con mis 6 hermanos y mis 2 hermanas. Pero ¿sabes qué? Ahora que he crecido, que he madurado, a través de los años le escribía muchas cartas en la época de Navidad a mis padres, dándole gracias porque me dieron el regalo más importante. Me enseñaron a servirle a un Dios santo y puro, aleluya, un Dios que demanda santidad y pureza, un Dios que yo pueda levantar su nombre en alto, no solamente con mis palabras, sino también con mis acciones. Y cuando hacemos eso, hermano, podemos realmente celebrar lo que es la Navidad. Ahora déjame decirte, celebrar la Navidad en casa no es fácil. Cuando tú te propones celebrar la Navidad en casa y vivir como un verdadero hijo de Dios, van a haber murmuraciones. Zaqueo, dice la palabra en el versículo 7 de Lucas 19, dice, al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar en la casa de un hombre pecador. Jesús en la casa de Zaqueo, Jesús santo, el Hijo de Dios en la casa de Zaqueo. ¿Cómo es posible que Jesús se mezcle con los pecadores? Todo el mundo conocía quién era Zaqueo. Pero Jesús no tenía temor de acercarse a Zaqueo. De hecho, Jesús venía en busca de Zaqueo. Jesús tenía en su mente el propósito de alcanzar a Zaqueo para que Zaqueo pueda realmente ser transformado y recibir libertad de las cosas que él quería. Jesús no rechazó a Zaqueo por su pasado, por su condición social. Por el contrario, Jesús se acercó a él. Ahora, ¿sabe usted que este no es el único recaudador de impuestos? Jesús amaba tanto a los publicanos que hizo de uno de ellos uno de sus apóstoles. Can you imagine that? Para que no hubiese duda, si el amor de Jesús es tan grande y rechaza y recibe lo que la sociedad rechaza, Jesús llama a Mateo. Y Mateo, hermano, era un publicano. Y Mateo redacta, de hecho, las palabras de Jesús cuando Jesús está comiendo con publicanos y está compartiendo la buena nueva con aquellos que lo necesitan. Y quiero que usted vea, hermano, lo que algunos le decían a Jesús cuando Jesús le enfatizaba que todos necesitaban celebrar la Navidad en casa. Observe conmigo, Mateo 9, versículo 11. ¿Por qué Jesús come con publicanos y pecadores? Esa era la pregunta. ¿Por qué? Al oír esto, Jesús les dijo, no son los sanos que necesitan médico, sino los enfermos. Porque no he venido a llamar a los justos al arrepentimiento, sino a los pecadores. En otras palabras, Jesús está diciendo, todos necesitamos celebrar la Navidad en casa. De hecho, el apóstol Pablo en Romanos 3, versículo 23 dice, pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta, la altura gloriosa establecida por Dios. Nadie. De hecho, es interesante que la Biblia dice que Zaqueo era pequeño. Zaqueo no podía alcanzar la altura del varón perfecto. Por supuesto, no en su vida natural y física, pero tampoco por sus propias fuerzas en el ámbito espiritual. Él necesitaba que Jesucristo llegara a su casa y transformara su ser, que el Espíritu Santo de Dios viniera a vivir en su interior para que pudiera él alcanzar la altura del varón perfecto, que es Jesús. Y déjame decirte, tú que estás hoy en la casa o que me escuchas, tú tampoco puedes llenar la altura del varón perfecto. Pero Jesucristo está comprometido y te ha dado de su Espíritu Santo para que tú puedas realmente crecer y ser transformado con ese poder. La única forma, lo que inicia, aquello que enciende la llama, ¿sabe qué es? Es pasar tu primera Navidad en casa.
Ahora, lo segundo que aprende Zaqueo y descubre en este proceso cuando tiene este encuentro con Jesucristo es que la Navidad en casa nos transforma. La Navidad en casa no solamente, hermano, es personal, sino que también nos transforma. Porque si se vuelve personal y nos muestra tal y como somos, es un poco incómodo. Pero qué bueno que cuando Jesús le descubre a Zaqueo quién él es, no lo deja así, no lo deja en vergüenza. Por el contrario, cuando Jesús le invita y Zaqueo contento desciende a prisa, convencido con fervor que quiere a Jesús en su casa, entonces se abre la puerta para que Zaqueo pueda ser transformado. La Navidad en casa realmente nos transforma. Observe conmigo en versículo 8 de Lucas 19. Dice, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. ¿Te imaginas si era rico? Daba la mitad de sus bienes a los pobres. Pero eso no fue lo único que hizo. Dice, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Si había robado $100, aquí tienes 400. Eso lo hace un corazón transformado, porque recuerda, hermano, era una persona avara, era una persona que distorsionaba, pero ahora captó lo que es la Navidad en casa, y cuando Jesús llega a su corazón, inmediatamente hay una transformación tan poderosa en su interior, que ahora en vez de desear recibir, ahora desea dar. Entendió que es mejor dar que recibir, y comenzó a dar la mitad de sus bienes y a pagarle cuadruplicadamente a aquellos a los cuales él había robado. Esto habla de restitución. Esto habla, hermano, que cuando Dios perdona tus pecados y tú tienes la capacidad de recompensar, de ayudar, de bendecir a alguien que en algún momento tú hiciste daño, hazlo. Hazlo, muestra el amor. Pide perdón cuando ofendiste a alguien. Muéstrale que eres una persona distinta. Escuche esto. No solamente Zaqueo recibió Navidad en casa y fue transformado. Ahora Zaqueo no se quiere quedar callado. De forma intencional sale de su hogar buscando las personas que él le robó. ¿Sabes por qué? Porque Zaqueo quería que ellos también conocieran a Jesús. Zaqueo sabía que la primera pregunta que ellos le iban a decir: ¿qué le pasó a este loco? ¿Qué te picó? ¿Qué hiciste? ¿Cómo cambiaste? Antes estaba aterrorizado de verlo tocar su puerta, porque sabía que los iba a distorsionar. Ahora llega con las manos llenas para bendecirlos, para pedirles perdón y para recompensarles y darles más. Cada persona que ve un cambio de conducta en tu vida se va a preguntar: ¿cómo sucedió? ¿Quién le ayudó? Ese es el momento cuando tú y yo podemos decir: sabes, estoy haciendo esto porque Jesucristo me salvó, porque Jesús me perdonó. Yo recuerdo que en mi juventud yo dañé a algunas personas, tomé ventaja, pequé. Y cuando maduré, Dios realmente cautivó mi corazón. Yo tomé el teléfono y comencé a llamar diferentes personas para pedirle perdón por yo haberle fallado. Cuando preguntaban: ¿qué te pasó? Ahí yo decía: Jesucristo me transformó. Jesús me hizo entender que yo necesitaba ser transformado genuinamente por Él. Cada momento, hermano, que Dios te permite vivir es una oportunidad para proclamar las grandezas del verdadero mensaje de Navidad, que es esperanza y gozo para aquellos que no tienen ninguna. Así que no te lamentes por tu pasado, no te avergüences de tu pasado, sino declara quién te cambió de tu pasado. Muéstrale el camino para que la gente pueda saber realmente quiénes son aquellos o aquel que ha cambiado tu vida. Yo no sé cuántas vidas han llegado destruidas a esta iglesia de manera individual o matrimonial, pero yo sé que muchas, docenas y docenas de ellas han sido restauradas por el amor de Dios. Jesucristo lo ha hecho y no podemos callar. Y algunos de ustedes que están sentados hoy en estas bancas son testigos de que Jesucristo es real, de cuando la Navidad llega en casa trae una nueva esperanza, que lo que las cosas materiales no pueden llenar, Jesús puede llenarla. Entonces no calles, por favor, decláralo en Navidad. Comienza a declarar el nombre de Jesucristo. No te avergüences de la Navidad, del verdadero significado de la Navidad. Declara el nombre de Jesucristo. ¿Cuántos lo creen? Si lo creen, dale un fuerte aplauso a Jesucristo. Aleluya.
Ahora lo tercero que Zaqueo descubrió, cuando celebró su primera Navidad en casa, es que la Navidad en casa provee salvación. Versículos 9 y 10 de Lucas 19 dice: Jesús le dijo, cuando Zaqueo tomó esa acción, y cuando Zaqueo realmente le da la mitad de sus bienes a aquellos pobres, cuando Zaqueo cuadruplica a aquellos a quien los robó, o sea, cuando Zaqueo está dando frutos claros, evidentes de que ha habido una vida transformada, Jesús le dice estas palabras. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa. En otras palabras, hoy se ha celebrado la Navidad en casa. Por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ahora, ¿será que Jesús volvió a la ley cuando dice este también es hijo de Abraham? Quiero que usted entienda, hermano, cuando habla de hijo de Abraham, no está hablando de un hombre que estaba siguiendo los rituales de la ley, sino de un hombre que había puesto su fe y su confianza en las palabras de Jesús. Un hombre que había aceptado genuinamente que Jesús era el Hijo de Dios y que era Dios encarnado, que había descendido con el propósito de cambiar su vida y darle gozo. Por eso que el libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 6, el apóstol Pablo clarifica lo que significa ser hijo de Abraham. Dice: del mismo modo, Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. No porque dio la mitad de sus bienes a los pobres, no porque cuadruplicó aquel a quien le había robado, sino por la fe. O sea que las acciones de Zaqueo ahora no le ganaron la salvación, sino que demostraron que era salvo. Ahora la vida transformada de Zaqueo es la señal más gloriosa y más poderosa de que Zaqueo había celebrado su primera Navidad en casa. Por eso, hermano, dice: así que los verdaderos hijos de Abraham son los que ponen su fe en Dios. Muchas de esa gente que veían a Zaqueo, porque Zaqueo era descendiente judío, y por eso era odiado aún más, porque se había apartado y cobrado impuestos altos a su propia gente y se había vendido a los gentiles para abusar de su propia gente. Por lo tanto, el odio era aún mayor. Y de forma genética, si vamos a decirlo, si vamos a hablar de forma tradicional o cultural, él era un descendiente de Abraham. Pero el apóstol Pablo aclara que los descendientes de Abraham no son los que son genéticamente judíos o genealógicamente, sino aquellos que han puesto su fe en Cristo. Así que los verdaderos hijos de Abraham son los que ponen su fe en Dios. Tú eres un descendiente de Abraham. Tú eres un hijo de Dios. Aquellos que han puesto su fe en Jesucristo. Tú has experimentado lo que es realmente celebrar la Navidad en casa. Todos aquellos que han celebrado la primera Navidad en su casa son hijos de Dios por la fe. Eso es lo que la Biblia quiere enseñarnos. Y con esto voy a terminar. La Navidad en casa logra lo que nosotros no pudimos lograr. ¿Sabe usted que la frustración más grande que tenía Zaqueo era que Zaqueo trató de todo, pero nada llenaba el vacío, nada le daba un gozo permanente, nada le daba realmente propósito? Nada podía llenar el vacío que había en su ser. Y Zaqueo entendía, hermano, que él no podía lograr su propia felicidad. Por eso la Biblia nos enseña en Romanos 5, versículos 6 al 8. Dice: a la verdad, como éramos incapaces de salvarnos. ¿Usted escuchó? Éramos, eso te incluye a ti. Tú y yo éramos incapaces, impotentes para salvarnos nosotros mismos. A la verdad, como éramos incapaces de salvarnos, en el tiempo señalado, Cristo murió por los malvados. Difícilmente habrá quien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. Pero Dios, isn't that great? Pero Dios, aquí que viene el Dios amoroso, el Dios fiel, el Dios que venía buscando a Zaqueo. Pero Dios demuestra su amor por Zaqueo, por ti, por mí, por nosotros en esto: en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió
por nosotros. Jesús no vino a buscar a Zaqueo porque Zaqueo había cambiado su vida. Jesús vino a buscar a Zaqueo para que Zaqueo cambiara su vida. Porque él era incapaz de cambiar su vida. Él era incapaz de recibir salvación. Él era incapaz de recibir el gozo que perdura. No había forma de conectarse a la fuente de gozo si no es a través de Cristo. Por eso Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Jesucristo es la única fuente de verdadero gozo. Tú y yo tenemos una gran razón por la cual celebrar. Tú y yo deberíamos estar puestos de pie ahora, levantando nuestras manos y decir: gracias, Señor, porque hemos experimentado la verdadera Navidad. Gracias, Señor, porque realmente nosotros conocemos, Señor, lo que es celebrar Navidad en casa. Padre, gracias, porque tu pueblo, Padre mío, entiende, aleluya, por tu palabra y por la experiencia que hemos tenido contigo, que nosotros sí tenemos, Señor, un propósito real. Hemos conocido y gustado que es bueno Jehová. Tu palabra dice: gustad y ver que es bueno Jehová, dichoso el hombre que en él confía. Padre, así como Zaqueo, nosotros hemos confiado en ti y hemos gustado de tu bondad, de tu gloria, de tu verdad, de tu poder transformador. Y yo te pido, Padre mío, que si hubiese alguien en tu casa en este día que todavía no ha gustado de esa verdad, que todavía no ha celebrado su primera Navidad en casa, que todavía no ha recibido a Jesucristo como su Señor, que tú traigas convicción, que tú le muestres, así como le mostraste a Zaqueo, que ellos puedan descender decisivamente, convencidos con fervor de que quieren pasar su Navidad contigo. El pueblo de Dios clamando al Señor, aleluya. Habrá alguien que está con nosotros hoy en día, que realmente decide y dice que quiere aceptar a Jesús como su Salvador, que entiende que quiere pasar su primera Navidad en casa, que quiere invitar a Cristo para que sea aquel que es dueño de su corazón. Habrá alguien que levanta su mano, que reconoce que necesita el perdón de sus pecados, que está cansado de vivir como vivía Zaqueo y quiere realmente una Navidad sincera, genuina, real. Si estás aquí, levanta tu mano para orar por ti. Este es el día que Dios ha hecho para salvarte. Este es el día que Dios quiere que tú celebres tu primera Navidad en casa. Quiero hacer un segundo llamado a la iglesia. Escúchame, iglesia. Hay personas que no entienden lo que es Navidad en casa, y Dios quiere que tú vivas a plenitud. Zaqueo significaba justo, puro, pero Zaqueo sabía que no estaba viviendo ni justamente ni con la pureza que Dios demandaba. Dios ha declarado que tú eres santo, pero a lo mejor tu vida hoy en día no está caminando en la santidad que tú sabes que debe caminar. A lo mejor tu vida no está entregada a Dios sin reserva como debería ser. Pero Dios te quiere dar una oportunidad para cuando celebremos la Navidad realmente este año, tú la celebres como un verdadero justo y santo de Dios. Tú la celebres libre de equipaje, libre del bagaje del pecado que a veces nos asedia, que no nos permite correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Así que yo quiero invitar a la iglesia, aquellos que entienden que Dios les está hablando, para que puedan recibir y celebrar la Navidad con pureza, con santidad, con convicción, con gozo incomparable. Yo te pido que tú vengas a este altar y vengas ante la presencia de Dios y diga: Padre, ayúdame a ser santo, ayúdame a ser puro, ayúdame a ser como Zaqueo, Padre mío, Señor, un hombre que realmente puede proclamar a Jesucristo como su Señor. Ayúdame a llevar tu buena nueva. Ayúdame, Padre mío, a perdonar a aquellos que me han ofendido. Ayúdame a quitarme el bagaje, Padre mío, de la amargura, del rencor, Padre, del materialismo. Ayúdame, Señor mío. Aquellos que desean entregarse a Dios sin reserva alguna para celebrar la Navidad en casa, usted puede venir a adorar a Dios, rendirse ante Dios mientras adoramos a Dios en este altar. Gracias, Padre, por la obra de tu Espíritu en los corazones. Gracias, Señor, en nombre de Jesús de Nazaret. Thank you, Spirit of God. Thank you, Spirit of God.